Muy buenas tardes a todos. A esta hora es un poquito difícil, de todas maneras agradecemos mucho la atención que se pueda tener y agradezco mucho a Mari por esta invitación que le hace a la institución que orgullosamente represento, a hablar un poquito de cómo desde la mirada de los médicos forenses de este país, que tenemos que atender día a día los miles de muertos y de lesionados por accidente de tránsito, pensamos en esta problemática básicamente. Mari me invita a hablar de datos para la vida. Yo pienso que lo hace más motivada por lo que inspira el trabajo que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha hecho desde ya hace casi 15 años en cuanto al seguimiento epidemiológico de la violencia y la accidentalidad en Colombia. ¿Por qué? Porque, digamos, esa es la filosofía. Entendemos que los datos se convierten en ese elemento fundamental para poder tomar decisiones y decisiones acertadas. Por eso es que los datos de la institución que han motivado, que han inspirado también el diseño de políticas, el diseño de mucho trabajo, de mucha investigación para la prevención del accidente de tránsito, también a ver si se convierten en el punto de inconfort, de malestar para aquellos que los datos representan, ya podemos seguir, que los datos representan de pronto un juicio a lo que debieron haber hecho o a lo que dejaron de hacer. Por eso esa, digamos, esa pequeña reflexión. En esta medida, el Instituto desde hace 15 años, como les digo, tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que recoge la muerte y la lesión en muchos eventos, especialmente en accidente de tránsito o en lo que llamamos muertes violentas. Estos datos se convierten en el instrumento, en el insumo para todas las organizaciones públicas, privadas, investigadores, en fin, y la misma sociedad en general para entender y para prevenir el fenómeno de la violencia. Pero últimamente también empezamos a implementar una estrategia a través de esos datos, se llama la generación de alertas epidemiológicas. A través de las alertas epidemiológicas estamos comunicando a cada ente local, a cada ente territorial, de acuerdo a la tendencia histórica de su información, cómo se está comportando su problema, cómo se está disparando. ¿Eso por qué? Porque en estos 15 años nos hemos dado cuenta de que la muerte y la lesión violenta, específicamente en accidente de tránsito, no es importante dentro de los imaginarios sociales, es importante para nosotros de pronto que estamos aquí en el tema, pero para el ciudadano del común, si nosotros le preguntamos a un ciudadano de a pie en Colombia si considera los problemas en tránsito, la muerte y la lesión como un problema prioritario del país, con toda seguridad van a decir que no. Cuando estos datos, por ejemplo, nos muestran cómo las muertes en accidente de tránsito se están convirtiendo, son la segunda causa de muerte violenta en el país y se corresponde a una tercera parte del total, por ejemplo, de homicidios registrados en el país, algo que es verdaderamente alarmante. Cuando yo hablo de cifras, a mí me preocupa porque también en el país hemos generado, no sé, me tiene muy incómoda este micrófono, porque en el país alrededor de las cifras hemos generado como creo que así, hemos generado no sé, como un culto a la cifra, cuando finalmente la cifra no es importante, porque en materia de muertes y en materia de lesiones violentas, que evidentemente son prevenibles, un caso es importante, un caso es preocupante y a un caso hay que darle toda la atención y hay que desplegar todas las estrategias del que el Estado disponga para prevenir ese caso, y más cuando siempre en materia de muerte y lesiones estamos trabajando con su registro. Las cifras, se dice que en Colombia, y soy, digamos, una defensora de ello, que las mejores cifras en temas, por ejemplo, de muerte violenta son las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, porque hacemos las necropsias, evaluamos a los pacientes y a pesar de eso, encontramos cuando hacemos las comparaciones y los análisis retrospectivos con la cifra administrativa que presenta, por ejemplo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, frente a la muerte por accidente de tránsito en el caso particular en Colombia, vemos cómo podemos encontrar un subregistro casi de 500 casos año a año. Entonces estamos hablando de un problema que a pesar que esté bien medido, esté bien controlado, también tiene su registro. Entonces eso es también un tema sobre el cual hay que llamar la atención cuando habla uno de datos. Miramos, por ejemplo, en el tema también de las lesiones, cómo
tenemos muchos lesionados en accidente de tránsito, con el agravante de que esta es la tendencia y en eso discrepo un poco de algunas afirmaciones que se han hecho a lo largo de la mañana, de que este año vamos bien y que vamos a estar por debajo del año anterior. Yo sinceramente creo, con las proyecciones, por lo menos vamos a igualar la cifra de muertos y lesiones del año inmediatamente anterior. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos dar parte de victoria. Pasamos por las tasas de accidente y la evolución histórica de los últimos años. Vemos cómo hablar de una tasa que se ha estacionado, eso también tiene que generar un llamado de atención bastante importante frente a la efectividad de lo que estamos haciendo en materia de prevención del accidente de tránsito. A pesar de que, sigamos por favor, a pesar de que las cifras, ya les conté lo que sí pienso con respecto a las cifras, a veces las cifras, cuando por ejemplo nos enfrenta a medios de comunicación, lo primero que le piden a uno es las cifras, no, cuénteme cuántos, lo único que importa es el dato, pero como, digamos, con esa acotación que hice al respecto del dato, quiero mostrar, por ejemplo, los muertos por accidente de tránsito en los últimos 14 años, equivaldrían a como si hubiésemos desaparecido cada una de estas poblaciones de este país. O sea que es algo realmente dramático. Y si miramos los lesionados por accidente de tránsito en este último año, en los últimos 14 años, equivaldrían a haber lesionado a toda la población de Bucaramanga. Para todos, la mayoría colombianos, sabemos que es una ciudad ya grande, una de las principales ciudades del país, y todas, es como si todas las personas que habitan esta ciudad hubiesen estado lesionados en accidente de tránsito. Entonces, eso sigue hablando de ese dramatismo y de esa importancia que tiene este problema para el mismo desarrollo del país. No quiero detenerme en esto porque ya la caracterización del accidente de tránsito frente a la víctima, el perfil de la víctima, al tipo de condición, se ha hablado bastante a lo largo de la mañana, pero sí resaltamos el compromiso tanto en muertos o lesionados de población económicamente activa, de mujeres en edad fértil, dependiendo del escenario donde estemos ubicados, pero también ese compromiso tan significativo ya en nuestros adultos mayores, que en el país es una población altamente vulnerable sobre la cual se ha prestado poca atención y poca intervención, no solo en accidente de tránsito, sino en las otras manifestaciones de eventos violentos. Siguiendo haciendo el énfasis sobre la magnitud del problema, vemos como los años de vida potencialmente perdidos, es decir, todos esos años que perdieron las víctimas, las miles de víctimas que atendemos, como decía ahora, año tras año. Un indicador de salud pública bastante importante, pero también para cálculos o para abordajes de tipo económico, econométrico. El año pasado solamente en el país se perdieron 173.186 años de vida por todas las personas que dejaron de vivir esos años en accidente de tránsito, que equivalen al 20% de la totalidad violenta del país, y avisas, o sea, años de vida saludablemente perdidos. Estamos hablando de las personas enfermas, incapacitadas, que dejaron de laborar, que dejaron de seguir con su proyecto de vida. Equivale a 50.806, o sea, un 15,4% del total de avisas por muerte violenta. Si sumamos los médicos forenses, ¿qué hacemos? Nosotros evaluamos sobre todo a los lesionados para determinar algo que se llama la incapacidad médico-legal, que eso define la actuación judicial, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hicimos un ejercicio de solo sumar las incapacidades médico-legales que generaron los lesionados por accidente de tránsito el año pasado en el país, equivalió a más de 1 millón de días. Lo que, si lo traducimos en años, equivale a 2.776 años. Y si pensamos en 2.700 años, estamos hablando de un periodo mucho mayor que nuestra era, ¿cierto? Que los 2.000 años que supone que tiene nuestra era. Entonces, pensemos también todo lo que se dejó de hacer, todo lo que se dejó de producir, todo lo que se dejó de conocer, todo lo que se dejó de investigar, todo el desarrollo que perdimos a raíz del accidente de tránsito, evento prevenible. ¿Y qué decir de las secuelas? 8% de esos lesionados quedaron con una huella imborrable en su vida. Es decir, son personas que su vida definitivamente no volvió a ser igual, no va a ser nunca igual. Y si a eso le agregamos el hecho de que
en otra forma de muerte violenta se ha investigado mucho cuántas personas quedan afectadas. No es solo la víctima, es todo su entorno, es todo su familiar, es todo su círculo cercano y todo su círculo laboral. En otras formas de muerte violenta se habla que hasta 6 personas por un hecho violento quedan afectadas. Seguramente en el caso del tránsito es la misma proporción. ¿Podemos pasar? Esto ya suficientemente demostrado, cuál es la condición de víctima. Esta es la secuencia como va en el año 2009 hasta 5 de octubre ayer. Vemos cómo la proporción por víctima se mantiene, aunque me está llamando un poco la atención que los conductores están empezando a aumentar su participación como víctima de accidente de tránsito. Y otra cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es la condición de pasajero, porque desafortunadamente uno lo ve, los pasajeros guardamos a veces actitudes muy pasivas frente a las violaciones de normas, frente a la conducción irresponsable de aquellos en los cuales nosotros depositamos la confianza para que nos conduzcan. Frente a la hipótesis causal, y una cosa importante es la poca información sobre las causas de verdad que están produciendo los accidentes de tránsito y lo importante que es conocer esas causas para de verdad tener una adecuada, una clara definición de las políticas, porque las políticas deben ser, toda intervención debe ser definida desde diagnósticos claros, soportados, de verdadera investigación alrededor del tema. Con la poca información que nos llegan del comportamiento o de los temas que estaban relacionados con la causalidad, encontramos que temas relacionados con el comportamiento vial involucran al 87% de las muertes y al 96% de las lesiones. Eso en los estudios está claramente documentado, entre el 85 y 95% de factor humano. Pero una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto a eso es que siempre decimos, pero es que queda 5 o 10% para factores ambientales o factores vehiculares, por ejemplo, los que realmente llamamos accidentes. Pero yo siempre pienso que inclusive dentro del comportamiento, por ejemplo, dentro de un vehículo en mal estado, que no se acude a la revisión técnico-mecánica, que pasa cualquier incidente de esta categoría, siempre hay un factor humano, una persona que no obedeció los dictámenes, las normas que hay para el tema del accidente de tránsito. En una muestra de 678 casos se encontró, esto es para hablar un poquito de la relación del alcohol y los temas y los eventos en tránsito. En una muestra, nosotros en medicina legal no le podemos hacer prueba de alcoholemia o dictamen de embriaguez o prueba de otros tipos de tóxicos a todas las víctimas que tenemos, porque hay unos protocolos claramente establecidos, los costos de estas pruebas son bastante altos. No obstante, haciendo análisis como de muestras, como una muestra de 678 casos en Bogotá, por ejemplo, encontramos que el 42% de los motociclistas, el 41% de los peatones, el 7% de los conductores, en fin, alguna traza o alguna evidencia de que estaban bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el accidente se pudo percibir. Seguimos. Aquí les voy a contar un poquitico unos avances de una investigación que está realizando el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, que se llama Comportamientos y actitudes de las víctimas de accidente de tránsito frente a la ley y la norma. Por esa, seguimos en nuestro trabajo con respecto a evidenciar cómo el comportamiento vial, cómo la transgresión de las normas son los factores más importantes en la ocurrencia del accidente de tránsito. Y se le pregunta al conocimiento de las normas de tránsito a las personas, nuestras víctimas, a las que estamos evaluando por haber sufrido un accidente de tránsito, y vemos cómo afirman que conocen las normas parcialmente o no la conocen el 88% de las mujeres y el 53% de los hombres. Afirman que ellos respetan o no transgreden, mejor dicho, las normas, que siempre las respetan el 71% de las mujeres y el 70% de los hombres. Pero una pregunta de control acá también, ¿ha desobedecido las normas de tránsito así no haya sido sancionado? Vemos como las mujeres es consecuente de alguna manera con la pregunta de control anterior, pero en los hombres esa consecuencia no se da. Entonces ahí hablamos también de que yo lo menciono, pues un término psiquiátrico, no sé si aplique muy bien, como una sociedad esquizofrénica donde hay división entre lo que se dice y entre lo que se hace. Yo digo que respeto las normas, pero después me preguntan que si he tenido alguna infracción y he tenido infracciones, entonces esa poca coherencia interna.
Cuando preguntamos si usted respeta las normas, todos las respetamos, pero cuando les preguntamos a los otros si usted cree que el otro respeta la norma, casi todo el mundo opina que no, que el otro no respeta la norma porque no somos capaces de ser autorreferenciales, pero sí somos heterorreferenciales, sí. Siempre vemos el mal en el otro, lo que el otro hace mal, pero no lo que nosotros hacemos mal. Bueno, finalmente también hemos preguntado sobre las razones, ¿sí? ¿Podemos seguir a las razones que motivan a la gente a cumplir las normas? Porque queremos también evaluar cuáles son esas fases del desarrollo moral, del desarrollo ético en las cuales los ciudadanos, los sujetos políticos que habitan nuestras ciudades están ubicados. Y vemos, por ejemplo, una cosa que me llamó bastante la atención: las mujeres, que son digamos, las encargadas de transmitir los valores de la cultura de alguna manera todavía en nuestra sociedad, un poco matriarcal en algunas partes, que se respetan las normas para que otros las respeten, como el tema del ejemplo. Estas informaciones lo que nos tiene que servir es a eso, a hacer políticas muy diferenciales, a hacer intervenciones muy dirigidas a grupos poblacionales especiales, porque desafortunadamente las intervenciones que son tan generales no llegan a todos esos públicos, a toda esa población. Y esto lo ratifico en la medida de que a mí me da tristeza ver que de verdad el accidente de tránsito en Colombia para un ciudadano común y corriente no es un tema de importancia, no es un tema prioritario. A manera de conclusión, podemos decir que la morbimortalidad derivada de los eventos en tránsito son la clara evidencia de un poco avance en el control y la prevención de los mismos. Es decir, no podemos estar tranquilos con el desestacionamiento de la tasa. El comportamiento de las cifras en los últimos años no muestra que se aborde este problema como relevante para la seguridad humana y la salud pública. Sobre todo, no está llevando a ese compromiso, a ese tema de la responsabilidad social. El tema de la prevención del accidente, los eventos en tránsito, es un tema absolutamente transversal en el cual todos tenemos que estar involucrados. Los fenómenos de la muerte y las lesiones en eventos relacionados con el tránsito son otra manifestación de la violencia que padece el país y produce efectos catastróficos para la población. En esta investigación estamos haciendo entrevistas a muchas personas, ya entrevistas estructuradas, y vemos cómo aparece el tema de la agresividad, claramente definido la agresividad vial, la agresividad en la conducción. No solo es agresivo el conductor, es agresivo el peatón, que no puede esperar su semáforo peatonal que cambie para atravesar la vía. Todos estos son tipos del comportamiento, digamos, muy de los colombianos. Una cosa bastante importante es la comprensión integral de estos eventos permite inferir que el concepto clásico de accidente resulta insuficiente para el abordaje de este fenómeno, dado que existen elementos conscientes de la voluntad del actor que lo cobran al margen del caso fortuito, la fuerza mayor y la culpa misma. Yo pienso que esto es lo que ha inspirado el trabajo, por ejemplo, que se hizo para la ley de penalizar de verdad gravemente el consumo de alcohol, pues la muerte de personas bajo el consumo de alcohol por conductores ebrios, porque ese concepto es absolutamente retrógrado, es un concepto. No, pues yo pienso que no podemos seguir hablando de accidente de tránsito, tenemos que empezar a hablar de otra manera, porque desafortunadamente las denominaciones son importantes. La tradición hace el lenguaje y el lenguaje hace la tradición. Es una relación absolutamente dialéctica. Entonces tenemos que empezar a cambiar el concepto de accidente de tránsito, porque si hablamos de accidente siempre pensamos en legados divinos, en algo que nos cayó, pero nunca pensamos en todo ese factor humano, en todo eso que estuvo de mi parte prevenir, de mi parte prever y que no lo hice. Entonces yo pienso que en el país tenemos que empezar a trabajar mucho el concepto del accidente de tránsito y empezar a hablar de esta denominación de otra manera. Y por último, se podría afirmar que siendo la conducción de automotores una actividad de riesgo, la precaución que amerita su ejecución no está interiorizada en la mayoría de los conductores, convirtiendo el vehículo en arma. A nosotros a veces nos queda difícil entender, a los médicos forenses, si esa víctima que estamos evaluando fue realmente el ejercicio de una imprudencia, fue realmente el acto doloso de un conductor que utilizó su vehículo para asesinar a otra persona. Y creo que son muchos casos en los que podríamos abocar por esa conclusión. Muchas gracias.